alumna Alexandra Janet Diestra Martínez. El día de hoy voy a hacer un informe con un abogado llamado Silvestre Espinosa, el cual nos va a hablar sobre su carrera y cómo fue el procedimiento de esta. A continuación voy a hacer algunas preguntas relacionadas a su vocación. Buenas tardes, ¿me puede decir cómo se llama? Su nombre. Soy el doctor Silvestre Espinosa Palomino. Mucho gusto. Le voy a hacer una pregunta acerca de Con su mucho carrera. gusto, con mucho gusto. ¿Me podría decir cuál fue la razón por la que estudió su carrera de Derecho? Sí, elegí la carrera de Derecho porque considero que el concepto de justicia, el concepto de equidad es importante para que exista, digamos, una paz duradera, que exista un entendimiento pacífico entre las distintas personas, distintos países y distintas razas. La justicia, como sabe usted, es dar a cada cual lo suyo, lo que le pertenece. ¿No? Y al darle a cada cual lo suyo, nadie tiene que envidiar, ni nadie tiene que exigir ni pelearse, absolutamente, porque todos nacemos con derechos, nacemos con obligaciones que deben de ser reconocidas. Y todo este cúmulo de conceptos, de finalidades, se encuentran dentro del contexto de la carrera de Derecho, particularmente el de Abogacía, y mucho mejor si es ¿no?, de administrar justicia en las distintas instancias del Poder Judicial, ya sea como juez de par letrado, como juez de primera instancia, como vocal superior o vocal supremo. Fue muy interesante. El apoyo también es importante. ¿Quién le apoyó durante el transcurso de cuando estudiaba? Bueno, definitivamente, aparte del esfuerzo personal y la vocación que hice y la vocación que tenía, me apoyó en forma constante e incondicional mi señor padre, quien pagó mis estudios por espacio de 10 años y medio en Europa, no habiéndome faltado ningún solo mes el correspondiente giro bancario para pagar mis estudios y mi manutención en las universidades donde estudié, en Salamanca, en la Universidad de Granada y por último en la Universidad de Complutense de Madrid. Entonces, ¿me puede decir cuáles son las aptitudes que uno debe tener para poder ejercerla? Bueno, es importante primero la vocación en sí. La vocación, digamos, es una facultad que forma parte del mundo subjetivo de las personas, ¿no? Y teniendo esa vocación, como lo pueden tener otras profesiones, médicos, ingenieros, etc., teniendo la vocación de ser abogado, ¿no?, es fácil, se hace fácil, digamos, el estudio. Y lógicamente hay que tener cierta agilidad mental para la comprensión y la interpretación de las leyes. Y sobre todo, si uno desempeña un cargo más allá de la defensa, hay que tener obviamente un criterio lógico para determinar quién o quiénes tienen el derecho o a quienes se va a administrar una justicia correcta. Si se tienen esas aptitudes, esas habilidades, obviamente estaría garantizada la carrera de abogado. ¿Qué es lo que más le ha servido, lo que aprendió durante la universidad? ¿Le ha servido más en ese ámbito? ¿En qué?
¿Qué es lo que más de la universidad, lo que ha aprendido, lo ha ejercido más? ¿Qué es lo que no? Bueno, dentro de la universidad yo elegí una especialidad muy importante, que es la especialidad de Derecho Penal y Criminología. Esto es el aspecto objetivo de la conducta delictual y el aspecto subjetivo, esto es por qué se comete el delito. Y entonces, al efectuar la especialidad en el aspecto criminológico, hay que tener mucho conocimiento de medicina legal. Nosotros, a simple vista o a través de los periódicos, entendemos, sabemos y reprochamos los delitos, por ejemplo, de robo, pero no así entendemos que puede robarse por necesidad o se puede robar por que uno tiene, digamos, algún problema de tipo psicológico, que lógicamente menguaría su responsabilidad. Otro ejemplo que es bastante común es el delito contra la libertad y el honor sexual. Por ejemplo, se habla mucho de violar niños, se habla de violar a personas, pero esa conducta violatoria es generada por el concepto de la libido. Esto es el deseo sexual que es controlado por el cerebro. Y muchos cerebros tienen fallas que hacen que la gente sea o pacífica o violenta, o de lo contrario que sea pues pedófila, necrófila o cualquier otra variedad por ejemplo, gerontófilo. ¿Qué quiere decir esto? Gerontófilo son los que tienen un problema cerebral que les induce a violar única y exclusivamente a ancianos. Al gerontófilo solamente es violar como le digo, a ancianos. Al necrófilo solamente son felices y pueden tener complacencia sexual con muertos, ¿no? El pedófilo o painófilo, que también se denomina, solamente con niños, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Podría usted darme una definición sencilla de lo que es su profesión? Mi profesión es una carrera que permite contribuir a la paz, a la tranquilidad de la sociedad en general. Si uno aplica correctamente el derecho, aplica correctamente la ley, ¿ya? Entronca la verdad, la razón con el derecho de las personas, obviamente existirá paz social, ¿no? Llámese patriótica o mundial. Eso sería, digamos, mi definición del derecho. ¿Cómo es un día en la vida de abogado? Empezando desde el día hasta que se acueste. ¿Viaje? ¿Cómo es su día a día cuando es abogado? El derecho, particularmente me pronuncio sobre mi especialidad de penal y criminología, es sumamente dinámico. Es dinámico, mucho movimiento. Hay que trasladarse empezando desde el inicio del proceso, se inicia en la comisaría, de ahí pasa a la fiscalía, donde se realizan las primeras investigaciones preliminares, y de ahí pasa ya a los juzgados propiamente dicho, al Poder Judicial. Y esta carrera demanda mucho movimiento, muchas visitas,
hay que visitar frecuentemente las cárceles donde se encuentran internados nuestros clientes. Tenemos que estar presentes en todas las diligencias, ya sea virtuales o presenciales, que puedan afectar, que puedan comprometer la responsabilidad de los defendidos. El ideal del abogado es defender no solo defender la justicia, sino esclarecer la responsabilidad del patrocinado, que puede o no puede ser responsable, o puede o no puede ser más o menos responsable. En eso consiste, y por ello que es una carrera bastante movida, bastante dinámica, como mencioné hace un rato. ¿La carrera cumplió con sus expectativas de que tenía? Definitivamente sí, porque coetáneamente con la carrera de abogado, yo estudié en principio 3 años de medicina, ¿ya? Pero luego me cambié a Derecho precisamente para especializarme en penal y criminología. Y la criminología demanda muchísima medicina legal en todos sus aspectos. Demanda psicología forense, psiquiatría forense, necropsias y cosas similares. En consecuencia, encajaba con lo que inicialmente pensaba hacer yo. Bueno, ¿qué hacía para mantener ese amor, esa pasión a su carrera? ¿Cómo mantenía ese amor por su carrera para poder terminarla? Según se va avanzando, se va aprendiendo y se va comprendiendo el comportamiento de las personas, ¿ya? Motiva que uno profundice por qué, quién, a quién, ¿no? Entonces, eso es quién es responsable, quién no lo es. Entonces, eso invita a que uno se esfuerce, que uno pueda leer, ¿no? Y dedicarse y hacer prácticas sobre la carrera o las diligencias judiciales que sean pertinentes, que ahora se han vuelto muy sencillas con la cuestión de la virtualidad. En mis épocas todo eran libros y se estudiaban directamente en la biblioteca. Que uno daba ya lo mejor de sí mismo durante ese proceso. Claro, sí, definitivamente. ¿Qué consejos le daría a alguien que está estudiando para la carrera de abogado? Bueno, primeramente constancia, dedicación, leer mucho, ¿no? Y analizar el porqué de las leyes, el porqué de la existencia de los delitos y sobre todo analizar el concepto de responsabilidad y el concepto de pena si merece ser sentenciado. Las penas no son venganzas sociales, las penas sirven para reeducar, resocializar y reintegrar al que ha violado la ley y devolverla a una sociedad sana con una personalidad mejorada y decente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar la carrera de Derecho? Yo particularmente no encuentro ninguna desventaja porque durante la carrera de abogado como base existe una serie de diversificaciones. Por ejemplo, el ser juez, el que habla ha sido juez, ¿no? Dentro del Poder Judicial existen jueces chicos y jueces superiores. Y también he tenido la oportunidad de ser juez superior, ¿no? He tenido la oportunidad de ser fiscal
y en la actualidad soy el único abogado dentro del contexto peruano que tiene 3 penas de muerte, una como abogado y 2 que me tocó como fiscal. Lamenté mucho tener que opinar por la pena de muerte, pero había que cumplir con la ley y como que de alguna forma era aplicable a los casos que me tocó, digamos, intervenir como peticionario del fusilamiento que se utilizaba en la década del 80-90. ¿Cuál cree que es la mayor prioridad para estudiar la carrera de abogados? ¿Lo mejor qué? La mejor prioridad, o sea, la más importante que uno puede tener para que pueda estudiar. ¿Cuál cree que es la mayor prioridad para que uno pueda estudiar? ¿Credibilidad? Prioridad. Prioridad. Bueno, la prioridad de decidir por una u otra carrera ya es un aspecto estrictamente subjetivo, ¿ya? Es algo que le nace a uno en el interior del alma, llámese el alma espiritualmente o cerebralmente, es algo que nace, así como a quien le puede gustar el fútbol o a otros les puede gustar la medicina, es algo que pertenece al fuero interno, a la intimidad de las personas. Ese es mi caso. Bien. ¿Qué se necesita para que uno pueda sobresalir de los demás en la carrera de abogados? Constancia, mucha constancia, ¿ya? Mucho estar al día, estar actualizado con las leyes y sus interpretaciones, ¿ya? Y sobre todo, el abogado debe ser un hombre honesto, debe ser un hombre honesto. Lamentablemente hay países como el nuestro, me refiero al Perú, donde el ser abogado es sinónimo de ser ladrón, ¿no? Obviamente existe un porcentaje que se dedican a cobrar y no cumplir con sus obligaciones, pero la mayoría son gente honesta y sobre todo hay que considerar que un 80% de los que violan la ley son gente de procedencia humilde, que no han tenido la formación suficiente para respetar el derecho ajeno. Entiendo. ¿Cuál es lo que más le gusta de su carrera? Bueno, en la actualidad sigo ejerciendo, pero me gustaba mucho el juzgamiento cuando era magistrado y la otra parte cuando era profesor en la Universidad de San Marcos. Sí, esas son situaciones que me producían muchísima satisfacción. ¿Cuáles son las ramas de derecho que usted considera importantes en la sociedad? Bueno, esencialmente existen 2 ramas esenciales y básicas. Una es el derecho penal del que hablamos, el otro es el derecho civil. Son los conflictos, la problemática de índole civil, como es, digamos, litigar por una herencia o la propiedad de una casa, el cobro de dinero, etc. Y existen otras ramas también de derecho empresarial que se dedican a asesorar a empresas o a comercios grandes. Y existe también derecho, especialidades en derecho laboral, administrativo, que por el laboral quiere decir defender los derechos e intereses del trabajador, ¿no? Y el administrativo, como ejemplo, son toda la problemática que genera el Estado con sus diversas dependencias para resolver los problemas o para conceder licencias, etcétera, etcétera.
¿Se arrepiente de haber estudiado su carrera de abogado? No, no, de ninguna manera. Al contrario, me siento orgulloso porque a estas alturas de la vida, yo tengo ya 55 años de abogado y de mi promoción de colegiación, solo quedamos 20 vivos. Solamente 20 vivos, sí. Pero mi promoción se remonta al año 1968, o sea, hace 53 años. ¿Ah? Considerando en el Perú, pero en España estuve 2 años colegiado en el Colegio Abogado de Granada. Y me siento orgulloso, me siento feliz, me siento con fuerzas de seguir ejerciendo y espero que Dios me permita seguir algunos años más. Yo estoy licenciado. Muchas gracias por esta entrevista en sí. Me ha sorprendido bastante sus palabras durante la entrevista. Y le vuelvo a repetir, muchas gracias por la entrevista concedida. Le agradezco, señorita, le agradezco. Y si usted está en la carrera de Derecho, para adelante, con entusiasmo, con ánimo de servir a la sociedad, con ánimo de mantener la paz. Es importante. Gracias.